Ahora sí. Hola de nuevo, ¿cómo están? Tanto tiempo, me extrañaron, supongo. Bueno, vamos a tener este otro bloque juntos, porque la próxima semana no vamos a tener clase de lenguaje. Entonces la clase que iban a tener la próxima semana conmigo, la vamos a tener hoy, ¿ya? Así que no me alcanzaron ni a echar de menos y ya estoy con ustedes de vuelta. Y ahora vamos a tener una clase que es un contenido distinto al que vimos anteriormente, al que vimos más temprano, porque estuvimos, como ustedes recordarán, estuvimos hablando del afiche, que tenía que ver con la publicidad, con la propaganda, con el convocar a la gente a alguna actividad, o sea, con convencer a las personas de algunas cosas, de que hicieran algunas cosas. Y en esta oportunidad, hola Luna, en esta oportunidad vamos a hablar de otro tema, nos vamos a ir a los géneros periodísticos. Aquí nos vamos a acordar de algunas cositas por ahí que hemos visto en otras clases, como por ejemplo cuando vimos la noticia, ¿ya? Ahí vamos a estar recordando algunos elementos. Por eso les voy a pedir que se concentren mucho en esta última clase nuestra, porque la crónica parece ser algo sencillo, pero no estamos tan familiarizados con la crónica. Por ejemplo, cuando hablamos de la noticia, estamos acostumbrados, tenemos como más presente el concepto de la noticia, qué es una noticia, por lo tanto, ¡pum!, nos vamos por un tubo. Pero el concepto de la crónica yo creo que no es tan conocido, aunque les puedo apostar que miles de veces han leído una crónica, miles de veces también han visto como un reportaje en modo crónica, y no se han dado cuenta. Yo hasta hace un tiempo atrás tampoco me daba mucho cuenta, pero después cuando tuve mayor información sobre las características de la crónica, la pude empezar a diferenciar, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer que el PPT funcione, porque no me está funcionando. Ahora sí, ahora sí. Vamos a recordar primero la noticia, ¿ya? ¿Se acuerdan de la noticia? ¿No se acuerdan de la noticia? ¿Se acuerdan más o menos de la noticia? ¿Se acuerdan de algunos elementos que hablamos de la noticia? Pero quiero decirles uno que era muy fundamental. Decíamos que la noticia tenía que ser muy objetiva, y yo sé que ustedes tienen clarísimo, porque lo hemos dicho y lo hemos repetido en todas las clases, cuál era la diferencia entre algo objetivo y algo subjetivo. Y decíamos que la noticia era objetiva, porque cuando hablamos de objetividad hablamos de las cosas como son y no de las opiniones que uno tiene. Recuerden que yo siempre les daba el ejemplo de si me preguntaban objetivamente cómo era mi mamá, yo tenía que decir que era baja, de pelo corto, liso, delgada, de nariz respingada, morena, etc. Pero si me piden una descripción subjetiva, yo iba a decir lo que yo creo sobre mi mamá, que es linda, que es cariñosa, que es enojona, etc. Entonces recuerden, objetividad, las cosas como son, sin poner opiniones personales, sin opiniones personales. En cambio, subjetividad, subjetivo, tiene que ver con la opinión que cada uno tiene acerca de un tema, ¿ya? Entonces decíamos que la noticia es un texto que es objetivo, o sea, uno no va a estar poniendo en la noticia hoy día chocaron dos autos, uy, a mí me encantan los choques, uy, a mí me cargan los choques. No, le guste o no le guste, usted se calla, porque el periodista tiene la función por medio de la noticia de informar las cosas tales como pasaron. Y después que uno lee la noticia, se arma su propia, ¿cómo se puede decir?, idea o opinión acerca de si le pareció bien o le pareció mal, pero la noticia es objetiva. Eso era un elemento clave, ¿se acuerdan? Otro elemento clave, dijimos que tenía que ser súper concreta, que íbamos a poder dar harta información, pero que lo más importante tenía que estar arriba, como al principio de la noticia, porque en caso de cualquier cosa que tuviésemos que editar la noticia, íbamos sacando lo que estaba bajito, pero arriba está lo más importante de la noticia. Y habíamos visto en nuestra clase de noticia este ejemplo, que fue con el que más trabajamos, ¿se acuerdan? Y que tenía que ver con el modelo y la estructura.
porque decíamos que la noticia tenía un epígrafe o un antetítulo, pero que no estaba siempre, pero sí el titular era lo más importante, que estaba ahí presente, que tenía una información concreta, bien clara, que yo al leerlo podía saber inmediatamente de qué se iba a tratar la noticia. Dijimos que estaba la bajada, que la bajada complementaba la información del título. Y después dijimos que en la entradilla, en el primer párrafo, íbamos a tener concentrada la información más importante que respondía a preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Se acuerdan que teníamos una imagen de un doctor Simi, un mono que se parecía al Simi y que nos hacía todas las preguntas? Y que las respuestas a esas preguntas importantes tienen que estar en el primer párrafo y que ya acá en el cuerpo de la noticia íbamos a tener más datos, más detallitos, etcétera, pero que íbamos a ir de lo más importante a lo menos importante. Entonces, habiendo hecho este resumen para recordar la noticia, quiero que tengan así, muy presente aquí en primera fila, que la noticia era un texto muy objetivo, absolutamente objetivo, que tenía por objetivo entregarme información de un hecho, de acontecer actual. ¿Se acuerdan que yo les decía qué pasaría si llegáramos mañana? Hola chiquillos, les tengo el tremendo notición. ¿Qué pasó? Se murió Michael Jackson. Se murió hace rato Michael Jackson, por lo tanto dejaba de ser noticia. La noticia tiene que ser algo que está pasando en ese tiempo. Ya que nos recordamos de nuestra noticia y que ya nadie tiene dudas, porque son todos expertos en noticias, vamos a ir a la siguiente. A la siguiente. Ustedes me van a recordar como la profesora que tenía problemas para pasar las diapositivas, ¿cierto? Ya. Centrémonos en el periodismo. Dice acá arriba, el periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información, las cuales se pueden sintetizar o jerarquizar para ser publicadas o difundidas con la finalidad de que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Paréntesis, hay una palabra ahí arriba, dice sintetizar o jerarquizar. Sintetizar, recordamos que es achicar, ¿verdad? Hacer algo más sintético, más chiquitito. Y jerarquizar, por si acaso, porque a uno se le olvidan de repente la utilización de algunas palabras, les voy a recordar lo que es jerarquizar. Jerarquizar significa ordenar de lo más importante a lo menos importante. Si alguna vez ustedes dicen, ay, tengo tantas cosas que hacer el fin de semana, y alguien les dice, jerarquiza tus prioridades, jerarquiza tus obligaciones. Entonces les están diciendo que ordenen de lo más importante a lo menos importante para que, si tienen que sacar algo, saquen lo que es menos importante. Jerarquía, jerarquizar, ¿ya? Es exactamente, es organizar desde lo más importante a lo menos importante. Entonces, tenemos que el rol del periodista y el periodismo en general, entonces, va a apuntar a entregarnos información que sea relevante, que sea actual, y además por supuesto va a tener la finalidad de que nosotros como sociedad estemos enterados de lo que pasa a nuestro alrededor. Después dice, aquí arriba, quienes ejercen el periodismo emplean varias modalidades, lo que nos induce a reconocer que existen diversas clases de periodismo, dependiendo del tema que se toque y de la manera en cómo se exprese. Vimos en nuestra clase de noticias que había harta diferencia entre las portadas de un diario y del otro. Había líneas editoriales distintas, uno eran más picaronas, teníamos el ejemplo de La Cuarta, lo comparábamos con el Mercurio, que era mucho más serio. Pero además vemos día a día distintos tipos de periodismo, porque hay periodismo deportivo, hay otro que es más farandulero, ¿verdad? Hay otro que es más, qué sé yo, noticioso, que tiene que ver puntualmente con esto del día a día, de las cosas que están pasando en la inmediatez. Hay otro que es como policial. Entonces hay distintos tipos, pero el propósito siempre va a ser informar de manera objetiva. Sin embargo, bueno, dice acá, las tres grandes clases de periodismo existentes, las tres más principales, no quería decir que sean las únicas, el periodismo informativo, el periodismo interpretativo y el investigativo, y el periodismo de opinión. Ojo aquí. Aquí se nos empieza a cambiar un poquito el dibujo. ¿Por qué?
porque hablábamos que cuando el periodista hace noticias es absolutamente objetivo. Pero también hay una línea del periodismo que tiene que ver con la opinión del periodista, ¿ya? Y ahí no están las noticias, ahí están elementos como el que vamos a ver hoy día, que es la crónica. O sea, si yo fuese una periodista, hay algunos trabajos que yo puedo hacer, como por ejemplo si me dicen, oye Tamara, tienes que salir y reportear y redactar una noticia, yo ahí voy a tener que ser objetiva. Pero si me dicen, Tamara, tienes que hacer una crónica acerca de un acontecimiento, entonces yo voy a ocupar elementos más subjetivos porque voy a estar dentro del periodismo de opinión, ¿sí? Hoy día dice, en cuanto al tema sobre el cual hable, el periodismo puede ser cultural, deportivo, político, social, económico, de entretenimiento, etcétera. Entonces la crónica, para que nos empecemos a situar, la crónica apunta a un tipo de texto que también es hecho por un periodista, pero que es un texto que no es tan objetivo, no es objetivo. Vamos a saber por qué. La información adquiere algunas formas distintas, la información que genera un periodista, la información adquiere algunas formas distintas según una mayor o menor elaboración o según el uso de ciertas fórmulas de redacción. A estas formas se les llama géneros periodísticos, o sea, la información que yo recopilo como periodista, con esa información yo puedo redactar una noticia, puedo redactar un reportaje, puedo redactar una crónica, y depende cuál sea la cosa que yo redacte, estas entran en los distintos géneros periodísticos, ¿ya? Entonces, un género periodístico es la noticia, ¿ya? Y la crónica es otro género periodístico. Por eso va a tener una forma de escribirse distinta, aunque sea la misma persona la que la haga, igual es un periodista. Pero la noticia es un género periodístico y ahora tenemos la crónica, que es otro género periodístico. Por lo tanto, va a tener características distintas, va a tener un objetivo distinto, se va a escribir de otra manera, etc. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la crónica es un género periodístico, ¿ya? La crónica es un género periodístico expresado de una manera más simple y generalizada. A ver, expresado de una manera más simple y generalizada, diremos que un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar cosas de actualidad o a través de un periódico. O sea, las distintas maneras mediante las cuales yo puedo transmitir información siendo un periodista son los distintos géneros periodísticos. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando uno compra el diario no vienen puras noticias adentro? Pues vienen revistas, puzzle, horóscopo, noticias, entrevista, crónica, reportaje. ¿Qué más vienen? Cosas de entretención, como la ventanita sentimental, la carta de no sé qué, las cartas al director del diario. O sea, hay un montón de cosas que vienen adentro del diario. Y distintas de esas cosas son distintos géneros periodísticos, ¿ya? Y obviamente los periodistas no solamente saben escribir noticias, sino que saben redactar y saben trabajar todos estos distintos géneros periodísticos, ¿ya? Y el que nos interesa hoy día, como ya hemos dicho, es la crónica. Vamos con la crónica. La crónica es un relato. ¿Se acuerdan lo que era relatar? Que era lo mismo que narrar y que era lo mismo que contar. O sea, es algo que vamos contando, ¿ya? La crónica es un relato cronológico de un acontecimiento presentado desde su iniciación hasta su culminación. Hasta ahí. Es un relato cronológico, o sea que está ordenado desde que empezó hasta que terminó. Si yo ordeno algo de manera cronológica, es porque lo ordené desde el inicio hasta el final, no de atrás para adelante, de la mitad para adelante y después para atrás, no. Desde que partió hasta que terminó, o sea, es un relato cronológico. Algo que yo voy a contar de principio a fin. O de atrás para adelante, o sea, de adelante para atrás en realidad, porque quizás lo voy a contar hasta la mitad, pero parto por el principio. Después dice, con observaciones personales de quien lo escribe, y aquí está la gran diferencia con la noticia. Es algo que el periodista va a ir contando, pero va a ir haciendo observaciones personales, o sea, va a haber subjetividad de por medio. En la crónica no le vamos a exigir al periodista que nos diga
las cosas de manera objetiva o que no ponga ideas que él tiene. Le vamos a permitir al periodista esta vez que él opine, que él diga qué piensa acerca de lo que está contando. Entonces él va haciendo el relato, pero a la vez que va haciendo el relato, va diciendo lo que piensa, lo que opina de esto que está escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy un periodista y me dicen, bueno, vas a tener que ir a reportear a una actividad que se va a hacer en el Parque O'Higgins sobre animales, se va a hacer una jornada de adopción de perritos callejeros, entonces vas a tener que ir a reportear y todo. Y vas a tener que escribir después una noticia sobre eso y una crónica. 2 géneros distintos. Entonces yo voy y voy a recopilar toda la información del evento. Y cuando redacte mi noticia voy a poner, se realizó jornada de adopción de perritos en el Parque O'Higgins. Y voy a poner qué pasó, por qué se hizo, cuánta gente fue, dónde fue, quizás una imagen de la jornada. O sea, voy a informar que esto pasó y lo voy a hacer de manera objetiva. Pero en base a la misma información que yo recopilé, después voy a escribir una crónica. Y voy a ir, voy a ir relatando lo que yo viví en esta jornada, pero además voy a ir opinando. Voy a ir diciendo que a mí me parece bien o mal. Voy a ir poniendo cómo estuvo el ambiente, si la gente estaba contenta o no estaba contenta, si fue triste o no fue triste. Si yo opino que deberían hacerse más instancias como esta. ¿Se dan cuenta que a partir de lo mismo yo como periodista estoy capacitado para escribir o trabajar en cualquiera de estos 2 géneros, pero son cosas distintas? Y acá en la crónica ya hemos dicho que es un relato cronológico y que además va a llevar observaciones personales de quien la escribe, o sea, en este caso de un periodista imaginario del que estamos hablando. Después dice que existen varios tipos de crónica, según el asunto que traten. Entre las crónicas más usuales, las más comunes, está la crónica deportiva, la política, la social, la artística y la cultural. O sea, yo puedo hacer una crónica respecto a distintos temas. Yo quizás acabo de dar el ejemplo con esta jornada de adopción de los perritos, pero yo también podría hacer una crónica respecto a un partido de fútbol. Podría ir relatando cronológicamente el acontecimiento y dando mis opiniones. ¿Ya? Eso también puede ser una crónica. Después dice, en la crónica es indispensable que el periodista haya vivido los hechos, o sea, que el periodista haya estado involucrado, que esté al tanto, porque no podemos permitir que un periodista hable de algo que no conoce o de opiniones de algo que no vivió, que no indagó, que no investigó, ¿cierto? Por eso es importante y los periodistas siempre están como en el lugar de los hechos. Después dice, aunque la crónica demanda exponer los hechos en orden cronológico, tal y como lo indica su nombre, crónica de cronológico, los hechos pueden interrumpirse de vez en cuando para permitir la aparición de reflexiones, o sea, de opiniones, de reflexiones del periodista, o de información necesaria para la comprensión de lo que se acaba de relatar o está a punto de enunciarse. O sea, a pesar de que yo voy a ir relatando lo que pasó, por ejemplo, en la jornada de adopción de los perros en el Parque O'Higgins, yo entre medio puedo ir poniendo mis opiniones, mis reflexiones, o también nutriendo con otra información de otro evento, siempre y cuando yo vaya respetando que estoy haciendo el relato de algo que pasó y en el cual yo estuve involucrado o que yo vivencié, que estuve presente o que investigué de manera muy muy detallada. Después dice, es decir, una crónica contiene también elementos informativos. Obviamente me está entregando información porque me está diciendo lo que pasó, o sea, aunque yo esté opinando acerca de lo que pasó en la jornada de adopción de los perritos en el Parque O'Higgins, y esté dando mis opiniones, yo como periodista, además estoy entregando la información, dónde fue, por qué se hizo, quiénes fueron, a qué horas, cuánto duró, etcétera, etcétera. O sea, también estoy respondiendo las preguntas del doctor Simi. Después dice, entonces, y como no es únicamente un relato, profundiza la interpretación e incluso puede devenir en la crítica. Como yo voy a estar como periodista informando, haciendo este relato cronológico, pero además voy a estar dando mi opinión puede ser crítica también.
Ya yo puedo decir, no, estaba súper mal organizado, el evento fue un fracaso, la gente no entendía nada, o no sé, la entrada era muy cara, se prometió que la actividad iba a pasar esto y no pasó esto. O sea, yo también puedo criticar lo vivido, ¿ya? O sea, puedo dar mi opinión, pero desde esa opinión se va extrayendo también una crítica. Dice acá, se requiere que los acontecimientos estén narrados en forma cronológica y que incluyan la descripción de lugares y personajes donde suceden los hechos. O sea, en esta descripción cronológica que yo voy a hacer, me voy a encargar de entregar harta información sobre las personas que participaron, de cómo era el lugar, o sea, un relato igual bien detallado, no solamente un relato como tan generalizado, ¿ya? Después dice, la crónica combina en un mismo texto el lenguaje descriptivo y literario. Fíjense ahí, el lenguaje descriptivo, porque voy a describir lo que pasó, como el componente más objetivo, digamos, de información que tengo que entregar, pero además yo voy a ir narrando, voy a ir contando, dando mis opiniones, haciendo reflexiones, por lo tanto también tiene un estilo un poco más literario. No es tan como, pasó esto, por esto, estas personas estaban, sino que es más ameno, porque hay opinión, hay reflexión, hay, qué sé yo, más descripción de lo que pasó, etc. La crónica periodística tiene características parecidas al reportaje, parecidas, pero se diferencia porque en la crónica el autor hace un énfasis especial en su forma particular y subjetiva de ver los hechos que narra. Ustedes miles de veces han visto reportajes en la tele o han leído reportajes, yo lo sé. Pero se dan cuenta que los reportajes son como bien extensos, en general son más largos, dan harta información, uno ve en la tele, informe especial, no sé qué, que son reportajes. Pero esos reportajes son objetivos, o sea, me presentan harta información en detalle, entrevistas en gente, pero el periodista en ningún momento dice, bueno, esto es malo, esto es bueno, no da su opinión. Me entrega toda la información súper bien, pero de manera objetiva. La crónica parece similar. Un hecho cronológico, harta información, bien descriptivo, pero no es objetivo, sino que está de por medio la apreciación particular que tiene el periodista o quien la redacte. Después dice, es además por esta razón que la crónica está ligada con la literatura y no solo por la manera como está escrita. O sea, la podemos relacionar con el género, con la literatura, porque, con el género narrativo, porque hay un intento también de por medio por generar un texto que no solamente se basa en lo estrictamente expositivo, sino que también en las reflexiones y en poder situarnos en el lugar y en el ambiente en el que se vivió aquel evento que está siendo descrito por el periodista. Vamos a un ejemplo, ¿ya? Yo lo voy a leer y les voy a pedir que, por favor, como siempre, cuando leemos algún texto, ustedes vayan siguiendo la lectura, ¿ya? Si es necesario leerlo 2 veces, lo vamos a leer 2 veces, pero vayan siguiendo la lectura. Entonces dice, ejemplo de crónica. A lo largo de 2 siglos, en un proceso que mezcla el recelo, el despojo, las migraciones de largo alcance, las fricciones interminables y la integración múltiple, México y Estados Unidos, los gobiernos, las culturas, las sociedades, las personas, han vivido en forma desigual y combinada, encontronazos y desencuentros, rechazos y acercamientos, dominación financiera y flujos migratorios. La superioridad económica y tecnológica es lo más señalado del continuum, donde intervienen las instituciones políticas y jurídicas, la educación, la cultura y los cambios en la vida diaria y la imagen que las sociedades tienen de sí mismas. Y una idea fija preside. O la relación es inevitable o es fatal. No son meras palabras. Las minorías dirigentes, las clases populares, las culturas en el sentido amplio y en el más estricto se organizan en México en torno a las diferencias entre lo inevitable,
más de 3.000 kilómetros de frontera, la explotación de los recursos naturales, los procedimientos del capitalismo salvaje, las migraciones que los convierten a millones de mexicanos en millones de mexicano-americanos, la seducción de los modos de vida y lo fatal, la cercanía geográfica, vuelta a ideología, de la trampa mortal. Si la integración es un hecho, con las opresiones y desventajas otorgadas a la parte mexicana, el determinismo oscurece el entendimiento del proceso. Si se dan cuenta, acá tenemos un texto que está poniendo en contraposición o está hablando acerca de la relación que tiene México y Estados Unidos. Ustedes quizás han escuchado o han leído algunas noticias de cómo se refiere el nuevo presidente de Estados Unidos a México, que ha bloqueado algunos elementos referentes al comercio, etcétera, etcétera, y que eso ha sido bastante problemático porque la cantidad de latinos, ¿verdad?, y de mexicanos que viven en Estados Unidos es muy grande. Entonces tenemos acá un pequeño texto que nos habla de este proceso que mezcla, como dice al principio, el despojo, el recelo, la fricción, ¿verdad?, como el encontrón que existe entre los mexicanos y los estadounidenses, pero además nos va dando claramente su opinión. ¿Por qué? Porque nos va diciendo que este es un proceso que es complejo, nos va diciendo que él encuentra que hay una tensión entre Estados Unidos y México, o sea, está ahí la opinión de este periodista. Muy distinto a si hubiésemos tenido una noticia respecto a la relación de México con Estados Unidos, que simplemente sería México y Estados Unidos tienen problemas financieros. Ese podría ser un titular bien concreto. Pero acá tenemos ya un relato, algo distinto. Quizás pueden decir, oye, este gallo, yo encuentro que este ejemplo de crónica es bien enredado para escribir este gallo, bueno, que puso muchas palabras, así que muchos sinónimos, etcétera. Una crónica puede ser de cualquier tema, tal como yo les decía, desde la jornada de adopción de los perritos en el parque hasta algo como lo que hemos visto acá, pero siempre y cuando tenga estos criterios de que es el relato, un relato que además incorpora la opinión y las reflexiones del periodista. Y acá tenemos, no se ve muy bien, pero lo que me interesa es que volvamos a hacer énfasis en que la crónica y la noticia son elementos distintos, que tienen propósitos distintos, objetivos distintos y que además están redactados, estructurados de manera distinta. Sabemos entonces que la estructura de la noticia la conocemos, hoy día la revivimos al principio de la clase, en cambio por acá tenemos la estructura de la crónica, que generalmente es un título, ¿ya?, que además deja entrever cuál es la opinión de el periodista. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la jornada de la adopción de perros, si yo hiciera una crónica y pusiera la fabulosa jornada de adopción de perros, entonces yo inmediatamente estoy dejando ver mi opinión, ¿verdad? Y ahí dejé de ser objetiva, porque queda claro que me gusta, que estoy como a favor de este tipo de eventos. Pero si eso mismo fuese una noticia, yo pondría se realizó jornada de adopción de perros. Listo, no estoy diciendo si es fabuloso. Y si no me gustara, hiciera una crónica, podría poner la lamentable o la terrible jornada de adopción. ¿Ya? Entonces en la crónica se deja entrever desde el título incluso la opinión o la reflexión que va a llevar a cabo el periodista dentro del texto. Acá dice crónica negra. Hay un ejemplo aquí, hay un cuchillo ahí como con sangre corriendo, pero la sangre primero está negra, después se pone roja. Y dice arriba crónica negra, y acá dice algo olía mal en todo aquello. Y si vemos el cuadradito negro que está acá, dice 32 heridas profundas producidas con un arma blanca en el cuello. Y este texto entonces también hay inmediatamente dice algo olía mal en todo aquello. También este periodista, antes de empezar a contarnos algún hecho, dice como hay ahí algo de, siempre algo estuvo mal, está dando su opinión, está haciendo una reflexión acerca del tema que va a desarrollar después. Entonces quiero volver acá. Para resumir y concretizar lo que hemos hablado sobre la crónica, dijimos inicialmente que
se diferenciaba de la noticia, que la noticia es un género periodístico y la crónica es otro género periodístico. Dijimos que los géneros periodísticos eran como distintas maneras de transmitir información de parte de los periodistas, y además sabemos que cuando abrimos un diario nos encontramos con distintos elementos, no solamente con noticias, sino que vemos por ahí reportajes, vemos entretención, vemos crónica, o sea, hay distintas maneras de poder transmitir. Dijimos entonces que la crónica era un relato cronológico, por eso crónica cronológico, acuérdense de eso, ¿ya? O sea que me cuentan los acontecimientos en un orden, pero que además entre medio de ese relato van a existir observaciones personales o reflexiones de quien la escribe, o sea, del periodista. Después dijimos que había varios tipos de crónica, porque había crónica deportiva, política, social, artística, etcétera, que era muy diverso. Y que también decíamos que hay elementos informativos porque nos están transmitiendo información, pero también hay interpretación de por medio. O sea, no es un texto que yo lo leo y digo, esto es, sino que me va haciendo reflexionar y busca también que yo me arme mi propia opinión acerca del tema tratado. Y aquí por último decíamos que tiene características similares a las del reportaje, pero que el reportaje también denota objetividad, en cambio la crónica va a ir teniendo comentarios y también algunas reflexiones. Entonces hemos terminado nuestra clase de hoy día. Me despido de ustedes porque esta era nuestra última clase de lenguaje. Les quiero desear mucha suerte, que les vaya bien, sigan tirando para arriba con los proyectos que tengan, nunca es tarde para hacer las cosas. Así que les mando un abrazo grande, sigan adelante con fuerza. Estoy orgullosa de que personas como ustedes tomen la valiente decisión de poder terminar sus estudios. Les repito, nunca es tarde para hacer las cosas, así que cuando alguien por ahí en la vida las quiera desmotivar, no los tomen en serio, ustedes sigan nomás, porque tienen las capacidades y tienen la inteligencia necesaria para poder hacerlo. Que les vaya muy bien en las pruebas, voy a estar pendiente de cómo les va. Les mando un beso grande. Lo pasé muy bien haciendo estas clases y espero que para ustedes también haya sido una instancia de aprendizaje y hayan podido disfrutar lo que fueron aprendiendo, ¿ya? Así que un besote grande, pásenlo bien el fin de semana, mucha suerte y suerte en las pruebas. Éxito. Chao, chicas.